muy buenas, bienvenidos, estimada audiencia, a nuestro podcast quincenal, el podcast Conversaciones en Hermandad, siempre elevando el espíritu a través del Kung Fu. Estamos la alineación habitual hoy, nos acompaña yo que estoy hablando ahora mismo, Joaquín Espín, nos acompaña José Carlos Serna, Óscar García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a tener un tema que es un tema bastante controvertido, pero nos apetece mucho hablar y hacer un debate o expresar distintas opiniones en torno a lo que se denomina las artes marciales internas. Un concepto que procede de China, muy acuñado dentro de los practicantes de artes marciales chinas y que cada uno lo ve de una manera particular en base a su linaje, su disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de artes marciales internas procedentes de China? Es un concepto que se denomina Neijia y este concepto está contrapuesto al concepto de Waijia. Neijia sería esta clasificación un poco artificial de lo que serían las artes marciales chinas. Significaría la práctica interna, Neijia, versus las prácticas externas, Weijia. En el tiempo, este concepto, como muchos de los conceptos, teorías y principios del Kung Fu, quedan un poco diluidos. Pero sí que tenemos un hito bastante cercano en el tiempo, que es hacia el 1920, el gran maestro Sun Lutang acuña o hace una presión especial para que haga un encaje en la comunidad de las artes marciales chinas el concepto de Neijia. ¿Qué es lo que hace? Después de un periplo vital y de práctica en torno a artes marciales como pueden ser el Pakua Sang, el Xingyi Chuan y también el Tai Chi Chuan, ve una base común, un denominador común entre todas estas prácticas y decide unirlas como un todo, porque cada una aporta una parte, unos principios que enriquecen al practicante y a más son cohesionadores y facilitan un poco la práctica dentro de estos estilos. Este elemento aglomerador es lo que pasa a denominar o acaba poniendo ahí el sello Sun Lutang de Neijia. Sí que es verdad que es un concepto que viene con anterioridad. Históricamente hay un escrito antiguo hacia el 1660 de un epitafio entre dos archienemigos, donde es un documento denominado el epitafio para Wang Zhennan, que a la muerte de Wang Zhennan, su archienemigo le reconoce una serie de cualidades y allí habla del concepto de Neijia. Pero bueno, son elementos que igual podrían tener ahí su base documental e histórica, pero sí que es verdad que lo que conocemos a día de hoy como Neijia es un concepto que hace especial presión Sun Lutang y se populariza dentro del ámbito de los practicantes de las artes marciales chinas, ¿de acuerdo? Entonces, esto al final lo que es una taxonomía artificial creada por el hombre, obviamente, donde de carácter simbólico se diferencia todas aquellas artes marciales que tienen un componente más energético, ¿vale? Presento los tópicos, luego debatimos sobre el tema, versus otras artes, las de Waijia, que serían más físicas, más externas, entonces más corporales, ¿de acuerdo? En esta clasificación simbólica que supone Neijia versus Waijia, encontramos que el Neijia tiene además unos principios filosóficos que enraizan entre la dicotomía entre el taoísmo y el budismo, ¿de acuerdo? Entonces, las prácticas de Neijia basadas en el taoísmo, para la cultura china se consideran como espíritu nacional, como artes superiores, artes de práctica más profunda.
versus al extranjero, que sería la influencia budista y el componente Shaolin, ¿vale? Entonces ahí ya se genera una serie de extremos, unas polarizaciones en la explicación entre práctica interna y externa, que seguramente por el medio se pierden un montón de grises y que se deben basar seguramente en muchos tópicos de los cuales ahora podemos debatir. Entonces tendríamos la confrontación taoísta-budista, espíritu nacional, el extranjero. Y como una apuesta hacia que Neijia es el arte superior versus las prácticas externas que serían de un arte inferior o de más fácil dominio. ¿De acuerdo? En sus principios podríamos destacar tres. Uno que sería el uso de la mente como elemento que coordina la intención y el movimiento del cuerpo en la práctica. El segundo sería el desarrollo interno y la circulación y expresión del chi, un concepto muy arraigado en la cultura china y en la medicina tradicional china. Y por último, el tercer elemento, que sería los principios taoístas del Neigong, del trabajo interno, que constantemente se incrustan en la práctica de ese arte marcial. Y entonces se ve aplicado tanto en los movimientos como en la expresión corporal. Entonces, hago esta pequeña panorámica sobre qué entendemos por Neijia, pero ahora a lo largo del debate podremos buscar todos esos matices, esos grises, esa figura poliédrica, desde qué plano la podemos mirar, qué información nos da, a partir de los conocimientos y de la práctica de cada uno de nosotros. Entonces, sin más, por ejemplo, Óscar, ¿qué opinión tienes sobre el tema de Neijia y la práctica interna, o qué conocimientos o qué fuentes complementarias nos puedes ofrecer sobre este tema? Bueno, creo que había que retrotraerse mucho antes de la época incluso de la que has estado hablando tú, porque es que en China hubo un periodo que va del siglo VIII al siglo III antes de Cristo, que es la época de las 100 escuelas. Es un periodo de lo que se llama la época de la primavera y el otoño, que termina con el periodo de las guerras entre estados y surgen muchísimas escuelas filosóficas, escuelas de pensamientos, taoísta, el taoísmo, el confucianismo, el moísmo, etcétera, etcétera. Algunas de ellas desaparecen posteriormente, pero esto ya va sembrando la simiente de una visión y una terminología que sí que es cierto que no hay muchas fuentes o textos o documentos a los que podamos referirnos en ese momento, pero sí que trasladan una experiencia vital que va sembrando y cayendo dentro del pueblo chino, en todas las clases, sobre todo a partir del taoísmo y el confucianismo. A partir de la llegada del budismo tendríamos que incluir dentro de este concepto de Neixia, Neigong, Neidan, etcétera, etcétera, porque todo entraría dentro del Neixia, pero dentro del Neixia estaría la práctica interna y dentro de la práctica interna los trabajos internos. Es decir, son como escalones dentro del trabajo de Neixia, que terminaría con el Qigong, el Qi, etcétera, etcétera, el Qi, etcétera, etcétera. Bien, respecto a lo que comentabas de la estela funeraria, las fuentes que tengo yo recogidas son que en el siglo XVII, hacia 1665-66, un alto funcionario, yo la fuente que tenía no lo tenía como un enemigo, sino como un alto funcionario que se llamaba Juan Zongxi, tenía a su hijo practicando con un maestro de artes marciales que se llamaba Wang Zhennan, que es al que va dirigida precisamente la estela funeraria. Y es ahí precisamente donde aparece por primera vez referido como fuente, que permanezca, que se recoja y podamos leerlo, que seguramente existiría antes, porque si no el concepto no va a aparecer por las buenas, el concepto de Neixia. A partir de ahí tendríamos que hablar de que ese concepto de Neixia luego lo relacionaban con la influencia de San Sanfen, nuevamente el Bután y el taoísmo. Pero en este sentido yo me he estado informando por distintas fuentes y he utilizado, entre otras cosas, he utilizado
programas de vídeos que tiene el maestro Yang Chen en Argentina, que tiene una gran cantidad de vídeos informativos de todo tipo, desde técnica, filosofía, pensamiento, tradiciones chinas, o también el del maestro canadiense Haiyan, que trabaja Tai Chi, Xini, Pakua, y tiene muchos trabajos también teóricos sobre referentes a estos conceptos de Nei Jia, Nei Gong, etcétera, etcétera. Pero como base fundamental he utilizado este libro, Shinji, cuyo autor es Tom Bisio. Es un libro que tiene unas 160 páginas y en él se recogen, se titula El arte de la energía interna, la transformación de la energía interna, Shinji, el arte de la transformación de la energía interna, y en él recoge muchos de los aspectos que vamos a tratar en este podcast. Y además me gusta mucho porque no lo trata de una manera generalizada, sino que es temático, es decir, va por cada capítulo, trata planteando preguntas sobre el tema de qué es el Nei Jia, qué es el Nei Gong, el Shinji es un arte interno o no es interno, qué características tiene un arte interno y qué características no tiene un arte interno. Porque en este sentido tendríamos que darnos cuenta que cuando se habla de estilos Nei Jia, estilos internos, Nei interno, Jia escuelas internas, tendríamos que hablar de las tres fundamentales, hay más, ¿no? Que serían Tai Chi Chuan, Pa Hua Chan y Xinji Chuan. Hay otras, ¿vale? Pero estas son las que se hacen como referencias de estilos internos. Entonces, de las distintas teorías que se establecen sobre qué es un estilo interno y qué no lo es, tú has esbozado antes un aspecto importante, la relación Nei Jia Wai Jia, la relación Shaolin Wutan. En este sentido, parece ser que a lo largo del tiempo se estableció una teoría que es bastante política en el sentido de la interpretación de lo que era interno y externo. Indicando que Shaolin Wai Jia sería estilo externo y está vinculado sobre todo con la búsqueda de la restauración Qin, porque el Shaolin, a ser un estilo no chino, sino procedente de la India, lo asimilaban a los manchúes, y los manchúes eran los no chinos, y por tanto Shaolin, que era Wai Jia, sería visto como externo físicamente, es decir, de otro país, externo. Mientras que los estilos procedentes del taoísmo, como por ejemplo Wudan, etcétera, etcétera, las escuelas de ese sentido, serían internas, propias de nuestro propio país. Esa es una interpretación que se ha dado que no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación. Hay otras interpretaciones, por ejemplo, que hablan de que Nei Jia, Wai Jia estaría muy vinculado al desarrollo de unas prácticas concretas. Es decir, frente a estilos externos, como comentabas antes, Joaquín, que tienen una característica vinculada sobre todo al desarrollo de la fuerza física, muscular, etcétera, etcétera, y sobre todo que tienen un sentido de ataque, hay teorías que hablan que Nei Jia sería lo contrario. Es decir, no centrados tanto en el desarrollo físico muscular, sino en una serie de trabajos propios que están más vinculados al trabajo de energía, lo que se llama energía interna, pero con el trabajo del Tantien. Y en ese sentido hablarían de que Wai Jia sería atacar, mientras que Nei Jia sería defender, o sea, esperar el ataque y defender. Pero esto también se viene por tierra cuando vemos estilos como Shinji, que es todo lo contrario, que lo que hace es ir hacia adelante, ir a atacar, muy agresivo. Entonces es una teoría que se ve que no engloba todos los estilos que estarían dentro de Nei Jia. Finalmente creo que, aunque hay más teorías, creo que Tom Bisio en esto acierta en algunos aspectos cuando dice que Nei Jia se caracteriza frente a Wai Jia porque tiene una terminología propia que no tiene los estilos externos, más físicos, tienen una propia terminología y sobre todo también una propia manera de trabajar. Es decir, por lo que ya sabemos todos, el muelle, la unión de las articulaciones, la expansión de la fuerza, la posición del cuerpo, la estructura, una serie de principios que aunque algunos, porque también todos estos teóricos que son historiadores de las artes marciales, te dicen que es como subir a una montaña por distintos caminos. Que el que va por Wai Jia, por los estilos externos, cuando ya tiene un nivel muy alto, también hay trabajo interno. Y al revés, el que va por lo interno también tiene dentro de sí trabajo externo.
Es decir, que nada es totalmente una cosa u otra, sobre todo cuando ya se está en unos niveles de práctica muy elevados. Básicamente, esta sería la presentación que tengo yo en básica sobre lo que es el concepto de Neijia. Luego podemos hablar de Neigon o Neidan o Chi, etcétera, etcétera. Pero sí que me gustaría apuntar una cosa muy importante de cara a lo largo de este podcast que podíamos hablar, y es como el concepto de Neijia es como el Guadiana, es fluctuante, aparece, desaparece en la historia de las artes marciales chinas. Como decía el maestro Yen Chen de Argentina, hay una importantísima influencia de una literatura que se desarrolló sobre todo poco antes del año 2000 y que tiene también influencia japonesa, china, se interactúan entre ellas, que es el concepto de wuxia. Wuxia es la literatura de aventuras, de héroes. Y en esa literatura de aventuras se hablaba mucho de todos estos poderes místicos y esotéricos desarrollados por el Neijia. Y esto creó un caldo de cultivo para una interpretación errónea de lo que era el Neijia en China y fuera de China. Y sería importante que comentáramos la importancia de los textos, de la intrusión de determinados elementos en la tradición verdadera o no verdadera, porque como veis, todo esto es muy especulativo. Las fuentes, porque en realidad ningún texto te dice exactamente cómo se trabaja en ella. Te dice, se trabaja esto, pero no te dice cómo, porque es muy de dentro, es algo de sentimientos, muy de uno propio, que es el que lo va notando. Y con los que acabo de exponer, pues vamos a ver, que ya no me quiero enrollar más, darle paso a José Carlos. Por favor, José. Bueno, sí, ya más o menos hemos hecho una localización histórica, ¿no? Y una explicación general de los dos términos. Yo personalmente creo que, y por mi vivencia en China, es, como dice Oscar, creo que tiene ahí razón, que es más históricamente una división que se hizo por fines políticos. Porque, por ejemplo, cuando tratamos el tema de Shiva, yo que estuve allí practicando, tiene las mismas características que sí, a nivel de muelle, todo eso. Entonces, es verdad que con esa división entre estilos internos y externos es como que se promueven unos estilos frente a otros. Es como decir, bueno, pues estos estilos, estas categorías de estilos están por encima de estos. Mientras luego, a lo mejor, pues viendo en términos generales, ves que muchos estilos, incluso del sur de China y la gran variedad de estilos que tiene en China, la mayor parte pues tienen sus ejercicios de trabajo interno también. O sea, incluso muchas veces tienen pues también sus características como en nuestro trabajo, ¿no? El muelle y todo eso. Claro, al decir que los estilos internos solo trabajan la parte interna, pues al final es contraproducente para el propio estilo, porque en un estilo que lo que desarrollas, aunque sea no sé, como defensa, como una estrategia defensiva, no atacante, no que ataque, pero necesitas una estructura muscular, necesitas algo. Entonces, yo creo que todo este tema de divisiones y además estas teorías que también son muy subjetivas, como decía Orca, porque se basan al final en compresiones individuales. No hay un cuerpo práctico que diga, bueno, pues hay que hacer estas fases para llegar a este nivel y a partir de este nivel, sino que se desarrolla más la parte pues, subjetiva, interna, y a cada uno pues lo puede entender como quiera. Entonces yo creo que a partir de ahí es cuando han ido decayendo ciertos estilos. Por ejemplo, mi maestro en Xi'an me contaba que cuando estaba con su maestro, mi maestro es Lu Yannian y su maestro es Mu Zejie, que es uno de los difusores del Jin y del Liuge en la parte central de China, en la provincia de Shanxi, de Henan. Decía que la parte de entrenamiento era totalmente igual. Y incluso incluyendo estilos que no son propiamente internos, como Chachuan o Tantuei, que son estilos más también característicos de la minoría Hui, pero todos los estilos se practicaban igual. No había una división explícita de decir, no, bueno, ahora hoy que toca Tai Chi, venga, vamos para acá a hacer este tipo de entrenamiento. Hoy que toca, sí, pues vamos a golpear el árbol, o todos, incluso las técnicas, muchas veces se entrenaban igual, porque las técnicas es verdad que son muy parecidas, pero al igual que en estilos de, por ejemplo, el Hung Gar, te puedes encontrar técnicas que dentro de sus pequeñas diferencias, pero el 80% del desarrollo es el mismo. Entonces yo creo que sí que ha sido a nivel más personal, por ejemplo, como personajes históricos, como decíamos de Sun Lutang, que en un momento dado él es una persona
culta, literada y que a lo mejor en un momento dado dice, bueno, pues estos 3 estilos se parecen más y los voy a englobar dentro de lo que es la práctica de estilos continuos, o sea, internos. Yo lo veo más como algo más a título personal, que es verdad que hay una diferenciación posible entre estas dos ramas. Porque incluso luego te ves en estilos japoneses, Oscar, tú sabrás mucho mejor, en estilos japoneses de karate, que también tienen sus temas de respiración, su desarrollo del chi, porque el chi en Occidente lo entendemos como energía, pero también es como respiración, en Oriente respiración, es una respiración natural. Entonces también, ¿qué pasa? Que claro, cuando tocas el tema de energía, claro, ahí cabe todo ya. Entonces es verdad que en estilos incluso que se podían definir como muy duros, estilos de karate japonés muy duros, también tienen su desarrollo interno y sus katas y su respiración. Entonces sí que es verdad que yo creo que la mayoría de estilos asiáticos, no solo China y Japón, asiáticos en general, tienen su parte de desarrollo interno. Sí, lo que os digo, que ahí sí que puede haber una confusión y yo es lo que estoy en desacuerdo, sin privar de ese desarrollo de ejercicio muscular que al final es lo que necesitamos para todo, no solo para las aplicaciones marciales, sino para cualquier desarrollo cotidiano de cualquier actividad. Entonces sí que es verdad que eso yo creo que en ese aspecto ha sido pues una mala concepción de la palabra, ¿no? De lo interno, de que todo lo que sea trabajo muscular está mal visto. Pues eso, bueno, es lo que quería decir un poquillo respecto a estas dos ramas. Ahora, si queréis, empezamos un poquito a hablar del tema de cómo podemos incorporar el estilo, o sea, el desarrollo interno y dentro o sea, de esas prácticas internas a nuestro desarrollo marcial o podemos ir mirando por esta Sí, otro. muy bien, José. Sí, y sobre todo la imagen que nos proporcionaba Óscar, la metáfora visual de la montaña, también es muy conocida la de la rueda, ¿no? El eje y la periferia de la rueda. Al final hay un rayo que lo une y es un viaje del eje a la periferia al eje. En este sentido, al final, todas las artes marciales, como bien comentaba Óscar, acaban teniendo ese viaje bidireccional. Dentro de una misma jornada de práctica se puede notar. El propio practicante lo experimenta en su propio cuerpo. Entonces es muy difícil separar este concepto tal como se ha internacionalizado hacia Occidente, que se ha generado mejor por abuso, por cliché, a lo mejor el falso concepto de decir, no, hay una parte externa y una parte interna. Entonces, ya hemos visto que un poco el origen tiene que ver más incluso con preceptos ideológico-políticos y que a lo que es a la práctica, al final cualquiera de ellas, en el nivel que se quiera iniciar, acabará teniendo ese cruce de caminos entre la parte interna y externa. Por hablar de cuestiones concretas, por ejemplo, ahora comentabas los estilos del sur en Húngar, es un estilo que se podría visualmente captar como muy físico, muy corporal. En cambio, tienen trabajos tan elaborados como es el alambre de hierro, que es como un trabajo cumbre dentro del estilo. En el mundo del Wing Chun, también continuando por el sur de China, encontramos lo mismo, ¿no? Que a lo mejor el Wing Chun que se ha internacionalizado a través de Hong Kong o figuras como Ip Man, etcétera, acaba teniendo unos movimientos muy recortados, muy finos, muy concretos, muy de poca corporalidad, por llamarlos de alguna manera, cuando sabemos que desde Foshan, Hulao, Leunjiang ya hace ese abrazo entre lo que sería la parte interna al trabajar y observar el trabajo de maestros de Tai Chi y acoplarlo a su sistema de Wing Chun, ¿no? Entonces, hasta el punto de sacar una variante de Wing Chun que sería el Pinzan Wing Chun de Kulao. Entonces, vemos ahí como en estas prácticas concretas, en la práctica corporal y la mecanización, la práctica corporal y la repetición es donde se va haciendo al final este encaje entre la parte interna y externa. Nadie dudaría que, por ejemplo, en MMA o Brazilian Jiu-Jitsu, una persona que está en fase de montada, en esa posición no está utilizando el muelle interno
está calibrando y basculando cadera, cuerpo, proyectando energía a través del arco superior hacia las manos. ¿Ellos tienen conciencia de que es interno y externo? No. Lo está practicando, si está siendo efectiva su técnica, es muy probable que lleve por dentro ya ese trabajo incorporado a través de la práctica continua. Y eso pasa en MMA, en lucha libre, etcétera, etcétera. Alguien que esté trabajando Shuai Jiao estará mejor haciendo un condicionamiento físico muy duro, pero la parte de efectividad de la técnica va a venir alimentada por esa parte también interna, ¿vale? Entonces, creo que llevarlo a un terreno práctico y que nuestros oyentes lo visualicen en distintas prácticas también es muy interesante. Entonces, no sé qué opináis al respecto. Como comentabas también por parte del karate, Óscar, tú que tienes más recorrido en este ámbito, trabajos concretos que tú conozcas que pueden dar imagen al tema que tenemos hoy aquí en el debate. Bueno, primeramente me gustaría distinguir que cuando se habla de Neigon, del trabajo interno, creo que hay un trabajo interno, pero también es interno-externo. A ver si, porque muchos de los estilos, que por ejemplo cuando citabas a Hungar y el alambre de acero o de hierro, esa forma, lo que buscan es, y en muchos estilos de karate, lo que se busca es una especie de, con el trabajo respiratorio y con el pai dagon, el endurecimiento, hacer del cuerpo un escudo. Pero no se centran fundamentalmente en el aspecto religioso, respiratorio, para llegar, y al pai dagon, para llegar a una especie de trabajo interno que se manifiesta externamente en el endurecimiento a manera de caparazón de ese cuerpo. Pero creo que cuando hablamos de los estilos Neijia, no buscan ese, que también, en el caso de Shinji, también se busca el endurecimiento con pai dagon, con el golpeo, ¿no? En distintas estructuras. Pero cuando se habla de estilos Neijia o cuando la gente habla de estilos internos, hablan más como algo esotérico con S. Es decir, como unas prácticas especiales que están vinculadas también a la respiración, como pueden ser los estilos de Fukien, de Zhejiang, de Guangdong. Todos los estilos sureños tienen muchos ejercicios de respiración, tanto abdominales, inversas, etcétera, etcétera. Que eso ha llegado a estilos como Goju Ryu, Uechi Ryu u otros estilos de karate. Pero se busca un trabajo de interno, pero que se manifieste en la corporidad externa, es decir, en ese caparazón que os estoy diciendo, acostumbrarse a poder recibir golpes. Esa es la manera que tienen en el caso del karate de enfocar ese trabajo de esos trabajos respiratorios, de la esfera microscópica y macroscópica, respiratoria, de los distintos puntos y canales, yo de eso no entiendo, de los canales que rigen la circulación del ki o en japonés o el chi en chino, y que se trata de que esa energía se vaya depositando en el cuerpo, y ahí tendríamos que citar, por ejemplo, tratados tan antiguos como el de tendón, músculo y el de lavado de médula ósea, que eso viene, hay quien dice que fue introducido por Bodhidharma en Shaolin, otros dicen que no, que eso no lo introdujo Bodhidharma, no lo sé. Pero ahí están esos dos tratados que se implementarían en las prácticas marciales. Es decir, inicialmente serían independientes y luego practicantes de artes marciales los introducirían por el beneficio que veían en ellos, en esos tratados, en sus prácticas marciales, y a lo largo del tiempo se fueron consolidando, en unos casos más, en otros casos menos, una serie de prácticas que no solamente eran físicas, sino que eran físicas, pero buscando un trabajo interno, muy relacionado con la relajación, el fan son, y que hay dos tipos de trabajo en ese sentido respiratorios. Uno que sería el trabajo estático, el Zhan Xuan, que puede ser en cualquier posición, en los estilos internos, cualquier posición del estilo, puedes trabajar Zhan Xuan, que básicamente está centrado en la intención, en la mente y en la respiración, una respiración pausada, tranquila, etcétera, etcétera, para llegar a una sensación, el Qi Gan, una sensación de que la energía se expande por todo el cuerpo, una sensación de bienestar, por decirlo de alguna manera, que según tú lo enfoques te podrá beneficiar para unas cosas u otras.
Es decir, en realidad sería la práctica del Zanshuan estático y luego la práctica del ejercicio dinámico, que nosotros en Shinji lo hacemos mucho, que sería el Danshi. Es decir, una técnica que podemos hacer la parada, está repitiendo, parada me refiero a estática de posición, la posición no se mueve, pero estamos repitiendo una técnica, una vez, contrayendo, expandiendo, haciendo una técnica de Shinji. Eso sería Danshi, sería trabajo en movimiento, aunque puedas estar parado, pero no estático totalmente, sino por un lado estaría el Zanshuan y por el otro el Danshi. No sé si lo pronuncio bien, eso ya no lo sé. Y es decir, no hay ninguna técnica especialmente secreta o Michuan, es decir, no hay una técnica especial secreta de transmisión oculta, sino que es un trabajo continuo, como decías, Joaquín, de repetición, con una intención. La intención es algo que siempre se dice en estos estilos, la intención, que es como poner la mente constantemente vinculada a un objetivo y repetir, y esa repetición es la que va pasando por distintas fases, que normalmente se hablan de 3, que son el Shankai, el Minjin, el Anjin y el Huojin. 3 fases en las que el cuerpo va pasando de unos periodos más rígidos, de menos dominio de las técnicas, de menos, aunque parezca más duro, menos fuertes, a un control de la técnica más depurado, más refinado, en el que tú con menos energía consigues, aparente, pero con más relajación, consigues mucho más resultado técnico que con una técnica como muy rígida, que sería la primera fase. Tú vas pasando por esas fases en el desarrollo del aprendizaje del estilo. La respiración es muy importante. Y en este me voy a retrotraer no solamente a la cultura china, a todo en general. Hay que analizar el ideograma, el kanji en japonés, el ideograma de chi. ¿Qué significa chi? Pues si estudiamos el ideograma chi, vemos que es como un hervidor, evoluciona. Primeramente, el ideograma va evolucionando en el tiempo, ¿vale? Es como un hervidor del que sale humo. A ese ideograma luego se le añade un radical, que es arroz. Entonces, que es como una especie de estrella, ¿vale? Que es arroz. Entonces, ¿qué significa en ese momento chi? Pues en ese momento chi significa que lo material, el arroz, se disuelve en una especie de vapor. Ese vapor sería la energía. Entonces, cuando hablamos de chi, sería la transformación de lo material en algo energético. La energía no se puede tocar, se mueve, pero tú la energía no la puedes coger, no la puedes atrapar. ¿Vale? Entonces, el concepto de chi básicamente significaría eso, la transmutación del dominio de lo físico para llegar a algo que lo haces sin esfuerzo. Yo lo entiendo así, el concepto de chi. Y a partir de ese concepto de chi, pues la aplicación del Shankai, que hemos dicho antes, la evolución en el tiempo de las 3 fases en las que tú vas desarrollando ese trabajo de transformación de lo material en el dominio técnico, que es da la ductilidad de la técnica y la sensación de facilidad de la técnica. Y todo eso tiene que ser con el concepto también de fan zone, de relajación. Donde no hay relajación, no puede haber energía, no puede haber ni estilos internos ni estilos externos. ¿Qué piensas, José? Sí, bueno, yo creo que está muy bien lo que has dicho, Oscar, y creo que es verdad que tenemos que dividir dos tipos de meditación. Uno, porque claro, entendemos toda la meditación como una cosa. Entonces, es verdad que a lo mejor existe pues el concepto de meditación contemplativa, ¿no? Que es más, pues a lo mejor lo que se da en Bután o lo que se da en los templos o en Shaolin, de una persona pues meditando 5 o 6 horas. Eso para la práctica marcial cotidiana para nosotros no tiene ningún valor. Eso para un momento dado, para estar en la montaña, porque has dedicado tu vida o has orientado tu vida pues, a una finalidad religiosa, sí, está genial. Para nosotros no. Entonces, ¿qué tipo de, dentro de esa parte de este trabajo interno, qué es la parte que nos interesa? Pues ahí lo que estabas comentando, Oscar, que por medio de, primero, una estructura física, una estructura, lo que decimos siempre nosotros, pues cerrar mucho el pecho, los hombros hacia adelante, la parte lumbar, bajar la parte del tantien hacia abajo, y poco a poco con ese tipo de estructuras la respiración, y como dices, después de mucha repetición, la respiración va bajando de pulmonar a una respiración abdominal, que es cuando entra pues ya el concepto de respiración en funcionamiento, ¿no? Es bajar ese tipo de respiración.
nosotros, lo que decías, Óscar, tienes toda la razón. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la repetición. Por medio de la repetición. Al final, primero, con una estructura muy característica corporal. Y segundo, con la repetición durante muchos años y cotidiana, de pocos movimientos. Esta repetición, si yo tengo que asimilar formas de 120 pasos o 15 taulus o 20 taulus, por mucha repetición que hagas, no vale. ¿Por qué? Porque no terminan de asimilar. Entonces, si no terminas de asimilar esos movimientos, no te vas a sentir cómodo. Entonces, lo que decías también, Óscar, de esas 3 fases. Si tú cada día tienes que practicar movimientos diferentes, aunque más o menos el concepto es el mismo, pero no es lo mismo, como decías, de poner la intención en una cosa que tienes asimilada, que ya ahí la intención desaparece, porque como tienes asimilada, tú cuando una persona que lleva 40 años conduciendo un coche no tiene intención en poner el acelerador o el darle al freno. Es algo subconsciente, ya entra la parte del subconsciente. Porque ya no, lo tienes tan asimilado los movimientos, o una persona que está trabajando, pues la típica fábrica embotelladora o lo que sea, que durante todo el día está haciendo el mismo movimiento. Ahí ya no hay intención. Esa persona han pasado las 8 horas y estará pensando pues en lo que tenga que hacer durante el día. Pero no hay una intención de poner ahí pues lo que sea, ¿sabes? Un tapón o lo que sea. Entonces, al principio es verdad que... Entonces tenemos ahí 3 conceptos. Primero, la estructura corporal, súper importante. Segundo, el estilo. Si el estilo es demasiado amplio, demasiado grande, demasiadas técnicas, por mucha repetición que hagas, es muy difícil que el cuerpo se llegue a asimilar ese tipo de técnicas, porque estamos hablando de una asimilación para que esa técnica sea natural, o sea como andar. Volviendo otra vez a lo mismo, cuando andas, cuando pones un paso, no hay intención en dar un paso detrás de otro. Es de forma subconsciente lo que hace, porque ya tiene asimilados, son movimientos muy naturales. Entonces, cuando se consigue ese tipo de movimientos tan naturales, es cuando tú entras en una especie de meditación en movimiento. ¿Por qué? Porque ya está, ya tu mente está a otra cosa. Ahora, en contraposición con esto, todo lo que sea un trabajo mental, que por eso también es que hay que tener mucho cuidado, de decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que hay que trabajos de meditación o trabajo interno, venga, pues vamos a visualizar tal, vamos a poner la mente en blanco. Al final estás haciendo el trabajo contrario, estás reforzando, son mecanismos de la mente. Mientras que durante el movimiento, poco a poco, al haciendo el movimiento natural por medio de la repetición, va desapareciendo y va bajando el nivel de concentración mental, va relajando todo el cuerpo, con otras prácticas donde hay por ejemplo, una guía mental de ahora vamos a concentrarnos en tal punto, ahora vamos a no sé qué. Al final es lo contrario, estás reforzando ese tipo de... O sea, que te estás alejando más de camino, de ese punto de relajación. Entonces, por ejemplo, cada familia es diferente, pero nosotros sí que es verdad que nuestro maestro, mi maestro en China, le hacía mucho hincapié en eso. Puede ser Chan Chuan, incluso muchas veces en algunas familias, y yo lo he llegado a hacer, muchas veces hacían varios recorridos de un movimiento pupón y luego Chan Chuan. Y luego otra vez varios recorridos del movimiento y luego Chan Chuan. Para alternar esas 2 prácticas, pero incorporar dentro de una. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto? La Sí, idea. porque en el fondo es lo que hacemos nosotros. Por un lado Shinji y por otro Liu Hei. Sí, pero no estamos hablando de eso, es de incorporar la práctica de Chan Chuan dentro de la Fan práctica, Fan. dentro De de la meditación. de meditación, dentro de Vale, vale. no 1 hora, pero a lo mejor pues 2 minutos y luego otra vez movimientos de ida y vuelta. Vale, vale. Es que te Entonces, había entendido Chan claro, Chuan como estilo. no. Entonces claro, ¿qué hace? No separa estos 2 conceptos de interno, relajación, externo, muscular, sino lo entiende como un todo. Muy bien. ¿Vale? Lo entiendo como todo. Y es mucho, por eso la terminología es muy importante, que sea muy precisa. Cuando decíamos al principio del podcast, no es que lo interno es lo relajado y lo relajado es la ausencia de fuerza. Entonces la ausencia de fuerza es la ausencia de tensión. Entonces la ausencia de tensión es cualquier movimiento muscular que hagas con un poquito de movimiento, ya es tensión. Claro, empiezas a entrar en una dinámica de entrenamiento que eso es peor todavía y crea mucha confusión. Por eso la terminología es muy importante.
lo más importante yo creo que también lo vi, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del tema este de Shiva, ellos siguen la rama de Chan Wu y Chan, de meditaciones Chan, de budismo Chan, Wu, de la parte de Wushu y de medicina tradicional china, los tres conceptos. Entonces lo incorporan dentro del arte marcial y se ven los movimientos. Todos los movimientos, que por eso son muy parecidos a los nuestros, tiene incorporado esa parte de hundir, esa parte de masaje interno, que estás masajeando todos los órganos internos y además estás estimulando la parte del tantien. Y además, a partir de eso, bueno, pues es un tipo de estructura que te permite absorber cualquier ataque mucho mejor y desarrollar ese tipo de potencias. Entonces, seguramente, volviendo a orígenes, seguramente, como decíamos en ese programa, Xi Chuan, Xi Liu Hechuan, Xi Iba, hay comen de la misma raíz. ¿Por qué? Porque los dos estilos tienen muy presentes la parte interna, pero la desarrollan dentro de las aplicaciones marciales. No es como diferente. No es como ahora, venga, hoy toca meditación, 2 horas así, pum. Y luego empezamos, No, dentro de la hora de práctica hay un trabajo interno. Entonces lo que quería es eso, no hablar de división, sino de unión de un concepto solo. Dentro de la práctica cotidiana, incluso dentro del trabajo de fortalecimiento, puede haber un trabajo interno. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que estás haciendo con tu estructura corporal. Vale. Y el tema de intención también, cuidado. ¿Por qué? Porque no es focalizar. Por ejemplo, un boxeador no está focalizando, ahora voy a... Son términos que no son muy precisos y pueden caer en un saco roto de confusión. Entonces sí que es verdad que puedes tener una intención de atacar, pero no se entiende la intención como diría, como únicamente abstraer tu mente en un punto que voy a hacer esto, que no sé qué, ¿sabes? Sino la intención de lo que estás haciendo o del estilo en sí. Entonces, como estáis comentando, muchas veces no hay ni buenas ni malas prácticas, ¿no? Sino el cómo se practica. Y de ahí muchas veces que muchos estilos de lo que son las artes marciales chinas se vean un poco evocados a empezar a caer en cierto folclorismo, ciertas prácticas de bienestar, incluso la extinción de algunos estilos, justamente por una mala comprensión que puede venir por conceptos y terminologías, por una práctica sesgada o mala transferencia del estilo, etcétera. En este sentido, ¿a qué me refiero? Que siempre al inicio de cualquiera de estos estilos entendemos que es un arte de golpeo o un arte de lucha, depende de la disciplina. Entonces, si esa práctica se orienta y no desacopla de la práctica la intención del golpeo, habrá todo el recorrido entero. Si esa práctica se centra solo en Neigón o solo en la parte externa golpeística, por decirlo de alguna manera, no tendrá todo el tramo, todo el mapa, no estará desarrollando bien esa práctica. Y entonces, en el momento actual, quizás es una de las fisuras que algunos estilos están empezando ya a padecer como una decaída, ¿no? de esos estilos o incluso desaparición. Sí. Joaquín, una pequeña aclaración. Por eso yo lo que creo es que trabajando la estructura, trabajando pocas cosas y durante muchas repeticiones, si tú tienes tiempo, luego lo que decíamos el otro día, si tienes tiempo además de trabajar pues, un poquito de chanchuan, no sé qué, genial. Pero en la misma práctica está incluido todo. Aunque estés golpeando durante toda la vida cosas, pero si tienes una estructura correcta, Creo que lo que dice José es cierto. O sea, práctica y principios tienen que ir juntos, porque si no tienes una de las cosas, falta el 50% de lo que constituye el estilo. La práctica y los principios que rigen ese estilo, ya sea en el muelle, la transmisión de las fuerzas, la estructura corporal, etcétera, etcétera. Esos principios tienen que estar en la práctica, eso está claro. Pero creo que tenemos que retornar un poco a lo que estamos hablando, que es, al hablar de Neijia estábamos hablando de Qigong, del Qi, de la energía. Entonces, y hemos definido qué era la energía. Y ahora el planteamiento que se me ocurre es
¿cómo adquirimos? El cuerpo es un laboratorio y lo que hace es transformar, ya sea asimilamos la posible materia para la transformación en energía, la asimilamos o bien por el aire, o bien por los alimentos, o bien, alguna cosa más se os ocurre, alimentos, aire y agua. El flujo de pensamiento. Claro. Aire, agua, que no se me venía a la cabeza. Aire, agua y materia comestible. Entonces el cuerpo es un laboratorio. Entonces, ¿y qué hace el laboratorio del cuerpo? Descompone en elementos minúsculos, en átomos, en moléculas, etcétera, etcétera, toda esa materia que, ya sea del oxígeno, el agua H2O, el O2 del oxígeno o los distintos componentes, no solamente vivos, la materia viva se alimenta de materia viva. Nosotros somos materia viva, nos alimentamos de materia viva, pero no únicamente de materia viva, también de minerales que van en los alimentos y en el agua que consumimos. Entonces, el cuerpo es un laboratorio y ese laboratorio lo que hace es descomponer los elementos que nos entran en el organismo y lo distribuye a través de la sangre y de la respiración, que termina también en la sangre, al resto del organismo. Entonces, cuando hablamos de energía interna, que constituye uno de los aspectos fundamentales de los estilos internos, ¿qué importancia tiene la consideración de estos aspectos? No solamente la práctica, sino cómo se nutre el cuerpo de energía que luego nosotros transformamos a través de esa práctica. Bueno, Quiero decir, sí, Oscar, a lo largo de la... perdón. Yo creo que lo que tú estás diciendo, bueno, al final es verdad que los átomos son energía. Entonces lo que hay Claro. al final hay un intercambio de energía con todo nuestro alrededor. O sea, cuando Claro. tú la parte más pequeña de la materia, hay una energía, el electrón, todo es energía. Entonces Claro. lo que pasa es eso, cuando muchas veces estás en un sitio, por eso el taoísmo no trata únicamente del desarrollo de la energía a nivel interno, sino también de los espacios. A nivel de a nivel de la medicina tradicional china. O sea, lo que hace es intentar encontrar un sentido más armónico a todo también, tanto interior como exterior de lo que nos rodea. Porque yo ya entendía ese concepto de energía como no únicamente una persona, un individuo, sino dónde está. Muchas veces a lo mejor no tienes ningún problema con una persona, pero no sabes por qué, pero te repele. Y dices, pero si no he hablado con él, pero cada vez que viene aquí es que no sé por qué, pero me repele. Porque al final son intercambios de energía. A lo mejor pues tiene una energía muy fuerte o choca o lo que sea, o yo qué sé. ¿Sabes? Yo iba a poner los ejemplos que a lo largo de la historia, desde la antigüedad, pues tenemos el poema de Gilgamesh, la mitología griega, distintas mitologías al otro lado de la orilla, la mitología china, etcétera, etcétera. Y lo tenemos en la vida real. Es decir, personajes que por determinadas circunstancias han destacado a lo largo de la historia u hoy en día, como por ejemplo una madre que está en un incendio y tiene a su bebé y no se sabe de dónde, de repente dice, yo he saltado, no he pensado en nada, he saltado y ha pegado un salto enorme, que en otras condiciones no lo hubiera dado. O es capaz de hacer Esas son hormonas que produce el cerebro que en un momento dado puede aumentar la dosis de cierta hormona para que te dé... Pero no es eso, es que no bueno, es eso. Es que ahí estaríamos en el límite de lo que es la capacidad corporal. Claro, tú estás intentando relacionar la parte de alimentación o la parte hormonal en un momento de una hormona cerebral con el tema de una energía, pues el Tao lo que crees es una energía universal, lo que hay es un intercambio que incluso tú tienes una pequeña batería que te puedes cargar de esa energía, pero que no viene, está claro que si come mejor, pues mejor, pero no viene directamente de esa parte de comestibles o cerebral, hormonal, ¿sabes? Yo creo en ese aspecto lo que decíamos del entrenamiento, cuando tú repites mucho una práctica de forma cotidiana, tus niveles mentales se van relajando. Y cuando tus niveles mentales de concentración se van relajando, la parte del subconsciente va aumentando. Entonces, yo creo que va más. Efectivamente, el subconsciente, eso es lo que acabas de decirlo tú, la parte del subconsciente va aumentando. Es decir, No hay veces que no tiene una base material en el cerebro. El subconsciente no tiene una base material. No está localizado aquí o aquí. ¿Sabes? No tiene una base material. Bueno, los psiquiatras y psicólogos creo que dicen otra cosa, pero bueno, no lo sé. Bueno, en el cerebro, en algún sitio tiene que estar. Claro, porque dicen que si no, tienes ahí, son temas muy interesantes
Roger Penrose o otros tipos de Federico Fucci, me parece que se llama. Hay varias personas que tratan este tipo de temas y a lo mejor tienen, bueno, ese ya es entrar en temas de una base más cuántica, puede ser, no sé, eso de Sí, que no tiene una base más material, no está tan relacionado con el tema a lo mejor, no es como un ordenador también como nos lo pintan, que tiene que, sino hay una base ahí más allá de eso. Entonces, desde antiguamente, por eso muchas veces estos científicos beben de fuentes, muy, aunque sean científicos occidentales, y uno de ellos, Penrose, es premio Nobel, pero beben de temas también de hace miles de años taoístas, de este tipo de cosas, de una energía, de lo que estamos, una energía universal de la que nos nutrimos todos. Todos tenemos chi. O sea, estamos basándonos en estas teorías. Todos tenemos chi. Ahora, tu chi se manifiesta cuando tu nivel de chi aumenta a un cierto nivel. claro. Pero la base es si no tienes chi te mueres. Pero tu Sí, el nivel... chi prenatal que llaman, ¿no? Creo que le llaman así. Sí, sí, también. Cada uno tiene... Hay gente que a lo mejor, por eso hay gente que entrena y en nada, pum, ya. Y hay gente que a lo mejor toda la vida... Porque también tiene que ver mucho con la asimilación mental. Hay gente que a lo mejor ayer... Bueno, no lo voy a contar. Es una anécdota la peluquería, no viene a cuenta. Lo dejamos. Bueno, pues una persona en un momento dado que por una tontería, porque creía que iba a haber mucha cola en un restaurante, ya estaba súper nervioso, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es una asimilación mental. Los problemas los tiene todo el mundo. Es como tú asimilas ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tu mente... Es que quiero entrelazar los dos temas. Si tú tu mente está con cualquier cosa se altera, es muy difícil que llegues a ese tipo de relajación suficiente como para empezar a hacer otros temas de trabajo interno. Porque al final tienes, la primera barrera que tienes es esta, la mental. Por eso también decía que cuando tú tienes meditaciones de estas de visualización, lo que haces es el efecto contrario. Te estás dándole más fuerza, estás reforzando esos mecanismos mentales que pueden en un momento dado, ahí volvemos al tema de la mujer que puede saltar no sé qué momentos, que pueden crear como una especie de recursos mentales o recursos hormonales para crear ciertas sensaciones, pero que no son verdaderas. Pero que el hecho está ahí. Ha saltado eso y ha salvado a Eso su hijo. sí, eso sí, pero yo te decía, mejor en el tema de a que sientes un calor en la parte del tantien, no sé qué, no sé cuántos. Y a lo mejor tu mente puede hacer que tú estés sintiendo calor ahí, porque te estás subjetivando por una especie de guía. Pero ¿es una sensación real 100%? No. Es una sensación creada por una guía mental. A lo mejor te dice, a que sientes esto, a que sientes mucho calor aquí, a que sientes no sé qué. Y tú te vas subjetivando para seguir una especie de pasos. Pero no es eso tampoco. Ahí entramos en una metafísica del pensamiento en qué es lo real, lo que uno siente o lo que le dicen que tiene que sentir. O sea, es Claro, como, claro, claro. eh, Entonces, ¿qué pasa? Que por eso decíamos, si tú llevas una práctica cotidiana de pocas cosas, con una estructura corporal que facilita ese tipo de asimilación y esos movimientos circulares, no un movimiento circular que todo el momento, el desarrollo sea circular, sino un movimiento circular de la raíz, del tronco del cuerpo. sí. Ese tipo de movimientos circulares, lo que estás haciendo es un tipo de relajación en movimiento. Si eso lo llevas a la práctica durante 8, 10 años, 12 años, de forma cotidiana o casi cotidiana, es verdad que puedes llevar a lo mejor a niveles de subconsciente o del desarrollo de otras cosas. Pues, José, a colación de lo que estabas comentando, sí que es verdad, ya explico un poco experiencia personal. Desde este último año que empecé a practicar contigo Shinji Ryuge, yo venía de prácticas anteriores, bien 5 años de estilo Sun, ¿no? Con su Shinji también y todas sus líneas de trabajo, formas, incluso armas. Me chocó mucho el planteamiento que tú haces. Primero que tú entras a una práctica donde el sistema es cíclico. No entras en un peldaño de la escalera, sino que lo vas a ver todo. Y llegará un momento que volveremos a reiniciar la rueda, ¿no? Y este tipo de aprendizaje, a más, se escala hasta tal punto como la propia práctica. En el sentido que yo siempre he practicado Kung Fu y tiene su set de ejercicios para acondicionamiento físico, para desarrollar la energía interna, para etcétera, ¿no? Otras dimensiones de nuestras prácticas. Desde que empecé a trabajar contigo, he visto que está todo unido.
Entonces, ¿eso en qué lo he percibido? Primero, en la propia manera de enseñar, que es cíclico. Segundo, en la práctica en sí, la repetición y la repetición del movimiento ya te lleva a una línea, a una línea de autoconocimiento y experiencia de las sensaciones que genera esa técnica, ese sistema de golpeo. Y luego también te proporciona un marco de trabajo que te evita cualquier tipo de ansiedad. Te pones y trabajas, y al final de una sesión de entrenamiento tú tienes que haber tenido la sensación de haber laborado, de haber trabajado, de haber realizado. Si no, es que algo ha pasado ahí. Y a más notarás físicamente que tu cuerpo se ha trabajado en muchos aspectos y en diferentes dimensiones físicas del cuerpo, ¿no? Como tren superior, tren inferior, pero todo en una. Entonces, este tipo de sensaciones no las he conseguido en todas las prácticas que he venido haciendo en los últimos años. Entonces, no sé si tú, en tu caso, Óscar, compañero de práctica, Sí. puedes añadir más observaciones al respecto. Bueno, las observaciones de cada uno son muy personales porque esto se basa mucho en sensaciones y en el contraste de las sensaciones que vas teniendo progresivamente a lo largo del tiempo. Yo, particularmente, al proceder de estilos como karate y teniendo en cuenta mis capacidades o no capacidades, yo y mis problemas físicos, me consideraba una persona muy rígida, muy dura, muy rígida. Y he notado que con la práctica de Shinji, que es un estilo interno, pero curiosamente por dentro, yo por dentro cada vez me siento más relajado. Yo me siento muy relajado y creo que genero bastante fuerza, no rigidez, fuerza, por ejemplo, cuando trabajamos con los paos o con las manoplas. Me siento muy relajado y me produce un sentimiento de Qigong, una sensación de energía que tengo por todo el cuerpo. Es decir, a veces sí y a veces no. Lo que he notado que esta unión del trabajo interno con la fuerza que se manifiesta externamente, en mi caso, es un proceso que no es progresivo, sino que siempre tenemos una rutina de trabajo con unos principios y una metodología que vamos aplicando para conseguir unos objetivos. Pero esos objetivos, en mi caso, cada uno tendrá lo suyo, no es sumativa. Es decir, hoy no he llegado al 10 y mañana llega al 11 y siempre estoy en el 10 y se queda ahí estático, sino que hay días que a lo mejor estoy en el 8, otro día estoy en el 11, otro día las sensaciones internas que me produce el entrenamiento a mí mismo. Porque, claro, uno no solamente va consigo mismo, sino va con todo lo que lleva del día a día, de la carga personal, etcétera, etcétera, o de lo que sea, que el cuerpo está más preparado una hora para entrenar que otra, o un día mejor que otro, lo que sea. Entonces, veo que voy evolucionando en ese trabajo energético, que cada vez me encuentro más relajado, pero hay días que la sensación interna, unos días soy muy crítico conmigo mismo. Entonces, nunca estoy contento y eso es un perjuicio, porque estás obsesionado con la mente, la tienes enfocada a una situación que a mí ojalá no pudiera librarme de ello, pero soy muy crítico conmigo mismo y eso ya es un lastre, el estar constantemente pendiente de mí mismo, de si lo hago bien o lo hago mal. Y a veces me da la sensación que estoy en un 13 y en otras veces me da la sensación que estoy en un 6, pero siempre las sensaciones cada vez siempre han sido más positivas o particularmente creo que en la metodología del sistema es mejor o me aporta más que lo que había estado trabajando a nivel energético, a nivel interno y a nivel de trabajo externo, de cómo se mueve el cuerpo, etcétera, etcétera, que lo que había hecho antes en otros estilos. Sí, Óscar, bueno, Óscar, una cosilla. Eso es porque todavía hay un proceso de asimilación, está asimilado, pero no hay unas sensaciones asimiladas 100%. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Que todavía varían de ciertos, es como de ciertos baremos. Dependiendo de ciertos aspectos, todavía varía la práctica. Eso con el tiempo, independientemente de lo que tengas alrededor, va a empezar la práctica y pum, tu mente. ¿Por qué? Porque ya se va acostumbrando a un tipo como de dinámica, ¿sabes? Como de trabajo o de nivel de concentración. Entonces, como que tú dominas la mente, como que le tienes esa maestrada. La mente va a llegar un momento que tú sacas bichuan y ya sabe lo que tiene que hacer automáticamente y ese nivel de relajación. Lo que es que todavía a lo mejor no se ha llegado a ese nivel de práctica cotidiana todavía, entonces hay esos puntos.
Si tú ves muchas veces las gráficas, es así, como dice Oscar, es aumento, pero dentro de las líneas ascendentes pues hay muchos picos. Nadie tiene una vida totalmente ascendente, perfecta, porque yo también tengo mis cosas, ¿sabes? Pero si ves la gráfica desde lejos y tú miras y dices, oye, llevo 8 años, 9 años de práctica, ves que es una línea ascendente y que cada vez mejor. Pero lo que te digo, en la vida siempre hay altibajos. Claro. Lo bueno de estas prácticas, lo que decía Joaquín también, al ser circulares, lo que tú trabajas es la línea central, o sea, el tronco principal. Y el movimiento de los brazos son como las ramas. Pues las ramas van para allá, las ramas para allá. Pero lo importante es que el tronco, por eso a veces dices, oye, vamos a trabajar tigre, pues es una posición de las manos, pero tú ves que el tronco sigue trabajando igual. La parte principal del movimiento es la misma, es el 90%. Luego la posición de, oye, pues venga, vamos a golpear con el codo, vamos con el antebrazo o lo que sea. Ves que son como pequeños artilugios que se añaden ese día al movimiento. Pero el 90% de la práctica, tú lo que estás haciendo es repetir continuamente ese 90%. Por eso es muy importante también lo que decíamos al principio, de cuando estos estilos llegan a Occidente, ¿qué se hacen? Se estructuran muy bien. Para una enseñanza en un momento dado, para la mentalidad occidental, viene muy bien que se estructuren de esa forma porque van a ser más fácilmente asimilables, porque si no te tienes que comer como 3.000 años de historia china y ir viendo cómo piensan los chinos, es imposible. Entonces tienes que irlo haciendo como un poquito de papilla, triturándolo como papilla para que sea fácilmente digestible, para que podamos digerir fácilmente, ¿no? Pero se pierden muchas cosas. Al estratificar este tipo de cosas se pierden muchos puntos de unión. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que también logras en el estudiante es que esa ansia de conocer más. En lugar de tener paciencia, de trabajar siempre lo mismo, de más conocimiento. Oye, ¿cuándo hacemos esto? Oye, ¿cuándo hacemos lo otro? Cuando tú te das cuenta y dices, si es que tú lo que estás trabajando es una línea, 80%, es que yo te enseñe lo otro, no va a suponer una mejoría en tu práctica cotidiana. Que sí que es verdad que hay que enseñarlo porque así tienes cuanto más para que no se pierdan cosas que son útiles en su día a día y sobre todo también para la parte de aplicabilidad. Pero a nivel de trabajo cotidiano, por eso muchas veces tenemos ejemplos de gente como maestros como Kuyun Sen o este tipo de maestros que a lo mejor pues vio, pues ponle un 40% del estilo y dijo, pues me quedo con 3 cosas. Y es el que desarrolló el medio paso y estuvo 10 años. ¿Por qué? Porque no era capaz de asimilar, no tenía capacidad para asimilar otros pasos. Pues no, porque decía, al final todo va a terminar en un puño que lo voy a desarrollar de este tío. O que él esa práctica cotidiana del medio paso pues se sentía bien y vio que con eso era suficiente. Son cosas que lo hablábamos con Asís el otro día, que lo ves en muchos maestros después de muchos años de práctica, que en lugar de ir cada vez asimilando más conocimientos, lo que hace es una reducción. A lo mejor de un 30 o 40% de los conocimientos que tienen para hacer su práctica cotidiana. Y con eso ya es suficiente. Entonces, que es verdad que en estos estilos, sobre todo, Tai Chi, Pacua, Shini también, tú ves que cada vez hay más cosas. Oye, ¿y el estilo y la forma, la conocéis? ¿La forma tal de tal, tal, tal? Pues yo muchas veces digo, no, es que no sé. Ah, pues entonces no sabes. Bueno, no sé el estilo, no pasa nada. Pero por saber más formas, por entrenar más cosas, es contraproducente. Porque no vas a llegar a ese nivel mental de relajación, porque siempre tienes que estar activo, muy activo, para intentar, ¿esto qué era? ¿Así un puño? ¿Así? ¿Esto qué era? No sé qué. ¿Vale? Entonces, muy importante, dentro de la práctica, englobar todo lo que decíamos como resumen de la charla de hoy e intentar englobar los diferentes conceptos en uno. Como si quieres llamar el Tao. Todo. Y dentro de Tao están las diferentes partes. Está Yin, ¿vale? Que es la parte, si queréis, energética, interna, respiración, y la parte Yang, que sería la muscular, sería la estructura, sería la parte ósea, huesos duros, fuertes, ¿vale? De un entrenamiento con trabajo de golpeo, de fortalecimiento, de lo que sea. Y todo eso tiene que estar englobado en uno, no separar. Oye, pues no, yo es que mi estilo es solo esto. Yo es que te falta algo. O una energía fuerte no puede estar en un recipiente débil. Y al contrario, un recipiente muy fuerte se rompe también. Contiene una energía muy pequeña. Entonces, lo más importante, yo creo que quede como resumen, es intentar englobar todo dentro de la práctica. No separar. No
que no haya divisiones. Porque lo que hemos visto, lo que Oscar también decía, de Wuxia, son como los cómics de aquí, de Guerrero Antifaz, antiguamente. Pues era para intentar incentivar una serie de pensamientos nacionales en una época concreta. Claro. Pero no se basa en textos históricos. No se basa Pero en... que hoy en día también está muy de moda en China, ¿eh? A partir del Sí, 2000 hay yo una creo. gran tirada, una gran difusión de este tipo de textos. Y además que hay como una especie de... Yo la sigo, una serie que es de anime, de manga, y es como Marvel, pero en chino con sus poderes y con sus monjes taoístas de Shaolin y los otros, y están genial. Pero no Claro, puedes pero hacer eso como escritos históricos, ¿sabes? no, lo que pasa es que crean una conciencia falsa de la realidad, porque sí, Sí, sí que te hablan de Qigong, de energía, de Wei, de Nei, etc. Wei, de Nei, de Shaolin, de Wutan, y crean una fantasía general en el lector que no está claro, versado y que no, y sin embargo se cree que eso es así, o que Shaolin se basa en esto, Wutan se basa en esto, etcétera, etcétera. claro, tienes En toda ese la razón. sentido, son peyorativos, son negativos porque crean una irrealidad, un equívoco. Claro, y lo que tú dices, Oscar, tienes toda la razón. Lo que, como vimos en los otros programas, el desarrollo de tanto de Shaolin y de Bután tuvieron su parte más opaca, pero es a partir de los años 80 cuando ya hay esa demanda. O sea, se crea porque hay una demanda detrás, de que hay muchas películas de artes marciales, de wuxia. Efectivamente. Dice, esto, venga, hay que sacarle, ahora es el momento, hay que sacar un rédito. Entonces, hay que cuando se desarrolla. Que no es que históricamente no existiese, pero sí que durante siglos pues estuvo ahí opacado. No, habría 4 monjes, habría 50 monjes, no habría más. Yo no sé si visteis vosotros cuando erais pequeños una serie, yo creo que no, una serie que se llamaba El Lian Shampoo, La Frontera Azul. Bueno, eso yo era pequeño y yo estaba alucinado con esa serie, pues es un poco lo mismo que el Wuxia. Era una serie de héroes chinos en el río Amarillo, creo que tiene que ver con la novela Al otro lado del río o algo así, de la orilla o algo así. Bueno, alucinante. Y Claro, estamos hablando de hace, yo qué sé, pues 40 años por lo menos que la echaron en televisión. claro, Y sin embargo te creaba, era como el Quijote. Acababas claro, con la cabeza que salías ya de caballerías por ahí, claro. con la lanza en ristre. Como tú dices, tenemos el ejemplo del Quijote, que es al final lo mismo. Lo Es al mismo. final lo mismo. Y una alegoría. Y también tenemos la película esta de Tigre y Dragón en su momento, pues que iban. Y es una preciosidad, es una película que es impresionante. Pero claro, lo que tú Sí, dices, al final el cine distorsiona también la realidad. claro. Esas películas se basan en ese tipo de narrativas, del wuxia y de otras que se llaman de otra manera, que mezclan con héroes, con seres mitológicos, dioses, etcétera, etcétera. Se llaman de otra manera. Es un subapartado del wuxia. No me Ajá. acuerdo cómo se llama Lo que ahora. está claro es que ya estamos aquí anunciando tema para otro podcast, ¿eh? Sí, bueno, Hemos abierto nueva línea. Sí, sí. Pues justamente, ¿no? Un poco la función del podcast que traemos hoy, de esta entrega, es desmontar o buscar aquellos elementos realísticos, ¿no? Del cliché sobre lo que es la escuela interna o lo que se entiende por ella. Lo hemos hecho a lo largo de esta conversación y no quiero añadir nada, simplemente conectar con el resumen que ha hecho José y realmente yo creo que hemos conseguido un poco con el objetivo, ¿no? Que nos planteábamos de exponer este concepto y explicar sus partes más realísticas, que ya hemos visto que de fondo hay incluso pues eso, ¿no? Sesgos de tipo ideológico, político y otros elementos que hemos ido explicando a lo largo del podcast. muy Pues bien. simplemente invitar a nuestra audiencia a que esté pendiente de la próxima entrega de nuestro podcast, que irán saliendo quincenalmente. Agradecerles sobre todo su soporte y su continuidad ahí en el canal. Muchas de las referencias que hemos dado a lo largo del podcast las encontrarán en el cajetín de descripciones. Incluso algunas de las referencias más novelísticas y cinematográficas que comentabais ahora al final. Y invitar a todo el mundo, pues eso, que siga el canal, que se suscriba para ver las alertas de las novedades y nos emplazamos a una nueva entrega de aquí 15 días. Compañeros, un placer como siempre conversar con vosotros. Un placer, gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.